Era el hombre más poderoso de Madrid, y yo, su chofer. Durante 2 años solo fantaseé con él en silencio, hasta que una noche me ordenó: «No me lleves a casa, llévame a ti». La primera vez que sentí que mi vida iba a cambiar fue una noche de lluvia en Madrid, cuando la mano de Álvaro Calderón rozó mi hombro en medio de un pasillo iluminado por flashes de prensa. Ese contacto, breve y accidental, bastó para encender en mí algo que llevaba meses intentando sofocar. Me llamo Martín Salas, tengo 27 años y trabajo como chofer privado. Para él no era más que un empleado, pero para mí era la presencia constante que marcaba cada jornada. El hombre que subía a mi coche cada mañana con la seguridad de quien sabe que el mundo gira a su ritmo. Conducir en Madrid no es sencillo, pero hacerlo para alguien como Álvaro es aún más complejo. No se trataba de llevarlo de un lugar a otro, sino de adaptarme a su agenda impredecible, sus llamadas interminables y sus silencios cargados de cálculo. Cada trayecto era un examen. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba nervios, pero yo sabía que esperaba de mí algo más que puntualidad. Quería discreción absoluta, lealtad sin grietas. Lo conseguí, al menos en apariencia, porque por dentro yo ardía. Pasaba horas mirándolo en el retrovisor, fingiendo que estaba concentrado en el tráfico. Aprendí a detectar en su rostro si la reunión había salido bien, si el inversor lo había decepcionado o si, por el contrario, el contrato estaba casi cerrado. Yo leía en su mirada cosas que quizá ni él mismo admitía, y mientras tanto me repetía a diario que debía mantenerme en mi papel. Solo un chofer, solo un número en su agenda. Todo se quebró un jueves de octubre. Había una cena con directivos en un restaurante cercano a Colón. La operación que negociaban llevaba meses bloqueada. Cuando entré a avisar que el coche estaba listo, lo encontré brindando con Daniel Ortega, un empresario del sector marítimo. El ambiente era eufórico. Álvaro, que siempre era tan medido, reía con una soltura desconocida. Cuando me vio, me llamó con un gesto y presentó mi nombre como si yo fuera parte de su círculo más cercano. Puso la mano sobre mi hombro mientras explicaba lo indispensable que era yo para su rutina. Aquello no era normal. Él no solía mostrar cercanía en público. Minutos después tuve que ayudarlo a salir. Estaba más borracho de lo que jamás lo había visto. El gran negociador de Madrid se apoyaba en mí como si se le acabara de romper la columna vertebral invisible que lo mantenía siempre erguido. En el coche, murmuró que el acuerdo estaba cerrado y que había sido gracias a meses de resistencia. Intenté mantener el tono profesional, pero la cercanía física me desarmaba. El olor del alcohol mezclado con su perfume, el calor de su cuerpo contra el mío, era demasiado. Al llegar a su edificio, me di cuenta de que no podría subir solo. El portero lo conocía de sobra y no hizo preguntas. Lo llevé en el ascensor privado hasta su piso. Allí, entre risas entrecortadas, reconoció que no solía beber tanto, ni siquiera en la universidad. Parecía un adolescente que confiesa un error a escondidas. Yo asentí, buscando mantener distancia, pero él insistía en hablar, en no dejar que el silencio llenara el espacio. Cuando lo ayudé a sentarse en el sofá, me pidió agua y un par de pastillas. En ese gesto de necesidad, lo vi de una forma que nunca había imaginado, no como el ejecutivo intocable, sino como un hombre cansado, vulnerable, humano. Me agradeció de un modo extraño, casi personal, y noté que mi barrera profesional se tambaleaba. ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Hasta dónde debía? La situación me obligó a entrar en su intimidad. Fui al baño a buscar la medicina. Al regresar, lo encontré con la cabeza entre las manos, murmurando que no quería que lo viera así. Yo respondí sin pensarlo. Todos necesitamos ayuda a veces. Fue la primera vez que hablé con él sin el filtro del trabajo. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. La tensión creció aún más cuando mencionó que había notado cómo yo observaba los documentos que dejaba en el asiento. Nunca imaginé que lo había percibido. Mis mejillas ardieron. Él, medio sonriendo, dijo que yo era demasiado inteligente para limitarme a conducir. En ese momento entendí que durante esos 2 años no solo lo había observado yo. Él también me había estado mirando. El clima cambió. El silencio entre nosotros ya no era el de jefe y empleado, sino el de dos personas al borde de una confesión peligrosa. Yo sentía que si no me retiraba,
cruzaría un límite imposible de revertir, pero también sabía que, por primera vez, él me estaba tendiendo un puente. Durante días después de aquella noche, mi cabeza fue un torbellino. Me repetía que todo había sido fruto del alcohol, un episodio que debía archivarse en la carpeta de errores que no se comentan nunca. Pero Álvaro no lo trató así. La mañana siguiente, al entrar en el coche, me saludó con un «Buenos días, Martín», que sonó distinto. No era el tono neutro habitual. Había un matiz de complicidad, como si compartiéramos un secreto invisible para el resto del mundo. La rutina siguió, pero con grietas. En los trayectos hablábamos más de lo normal. Comentábamos titulares de prensa, debates políticos, incluso fútbol. Temas banales que, en realidad, eran excusas para prolongar una cercanía nueva. Yo intentaba mantener mi distancia, pero cada mirada en el retrovisor me recordaba que él también estaba tanteando el terreno. Una noche, tras una cena con inversores en el centro, al subir al coche dijo: «¿Te apetece un café?» No era una orden, era una invitación. Dudé, porque cualquier respuesta podía significar un salto al vacío. Aún así, acepté. Aparqué en un bar de Atocha que aún estaba abierto. Nos sentamos en silencio unos minutos. Él rompió la tensión. «No me fío de casi nadie, Martín, pero contigo es distinto». Ese distinto fue un golpe directo. Yo no supe qué contestar. Solo asentí, consciente de que ya no éramos simplemente jefe y empleado. Desde entonces, empezaron los encuentros fuera de horario. Siempre discretos. Una caminata nocturna por Lavapiés, un par de cañas en un bar donde nadie lo reconocía, conversaciones en mi coche aparcado lejos del centro. No había contacto físico más allá de un apretón de mano demasiado largo o un hombro que se rozaba en un banco, pero la tensión crecía. Yo sabía que estaba en una situación delicada. Si alguien lo descubría, la interpretación sería inmediata. El chofer que se aprovechaba del jefe o el jefe que manipulaba al chofer. Ninguna versión nos dejaba bien. Aún así, ninguno de los dos se retiró. Había una atracción que nos empujaba a seguir cruzando líneas invisibles. El primer gran conflicto llegó cuando su familia apareció en escena. Una tarde, mientras lo esperaba fuera de un edificio de oficinas, él salió alterado. Subió al coche y golpeó la puerta con más fuerza de lo normal. «Mi madre insiste en que debo comprometerme con la hija de un socio. Dice que ya tengo edad de sentar cabeza». No hizo falta que dijera más. El mensaje era claro. Su entorno esperaba una imagen correcta. Yo era todo lo contrario a esa expectativa. En el retrovisor vi su mandíbula tensa. No supe si debía hablar. Al final me atreví. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé, pero no voy a permitir que decidan por mí». A partir de entonces, el peso de la presión externa se volvió constante. Los rumores empezaron a circular en la empresa. Una secretaria comentó en voz baja que el chofer pasa demasiado tiempo en el despacho. Otro ejecutivo bromeó en un ascensor sobre los privilegios de ser de confianza. Nadie decía nada abiertamente, pero el murmullo estaba ahí. Una noche, después de dejarlo en su casa, recibí un mensaje suyo. «No quiero que seas un secreto vergonzoso, pero tampoco sé cómo manejarlo. ¿Podemos hablar?» Sentí un nudo en el estómago. Yo también me preguntaba lo mismo. ¿Qué éramos? ¿Un paréntesis en su vida o algo real? Nos encontramos en un parque de Chamberí, sentados en un banco oscuro. Él habló sin rodeos. «No quiero hacerte daño, Martín, pero si esto sale a la luz, me arriesgo a perder a los inversores, y tú podrías perder tu trabajo». «Ya lo sé», respondí, «pero esconderlo también duele». Se quedó en silencio. Luego, por primera vez, me tomó la mano. No hubo palabras después, solo el frío de la noche y el calor de ese gesto, simple y arriesgado al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Había mañanas en las que era el jefe implacable, dando órdenes rápidas y secas, y noches en las que me escribía mensajes cortos. «¿Estás bien? Te echo de menos». Esa dualidad me desgastaba. Yo no sabía en qué terreno pisaba. ¿Era un juego secreto o una relación que podría sostenerse en la realidad? El punto de no retorno llegó con la prensa. Una foto difusa, publicada en un blog financiero, mostraba a Álvaro caminando conmigo hacia el coche a medianoche. Nada comprometedor en apariencia, pero el titular insinuaba más de lo que mostraba. El enigmático chofer de Calderón. ¿Empleado o algo más?
Cuando lo vi, sentí vértigo. Sabía que los comentarios no tardarían en explotar. Y así fue. En la oficina circularon capturas de pantalla. En los grupos de WhatsApp de la empresa se multiplicaron los chistes. Álvaro fingió indiferencia, pero yo notaba cómo se le clavaban esas miradas en los pasillos. Esa misma noche me llamó a su despacho. Cerró la puerta y me miró como nunca antes. Tenemos un problema. Yo lo sabía. Y también sabía que ya no había forma de volver atrás. La reunión en su despacho fue corta, pero suficiente para abrir una grieta imposible de cerrar. Álvaro me mostró la pantalla del móvil, la foto publicada en el blog y los comentarios que ya circulaban. «Esto no es un simple rumor», dijo con la voz seca. «Es dinamita». Lo escuché en silencio. Sabía que no estaba exagerando. Una insinuación bastaba para manchar su reputación en un sector donde la imagen vale más que la verdad. «Dime qué quieres que haga», respondí, consciente de que cualquier decisión recaería sobre mí. Me miró un instante, como si buscara una salida que no existía. Finalmente soltó. «Por ahora, distancia». Aquella palabra me atravesó. Distancia. Como si lo nuestro fuera un capricho que podía archivarse sin más. Pero no discutí. Me limité a sentir y salir del despacho. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Yo seguía cumpliendo mi trabajo, pero la dinámica había cambiado. Apenas cruzábamos palabras, y las pocas veces que hablábamos era con un tono estrictamente profesional. No había mensajes nocturnos ni cafés improvisados. Era como si todo lo ocurrido en los últimos meses nunca hubiera existido. Hasta que llegó la conferencia de prensa. Álvaro debía presentar los resultados del acuerdo con Ortega, el contrato que lo consolidaba como referente del sector. El auditorio estaba lleno de periodistas, cámaras y accionistas atentos a cada palabra. Yo lo observaba desde el fondo, con la corbata apretando mi garganta más que nunca. La exposición transcurrió sin problemas hasta que una periodista levantó la mano y preguntó: «Señor Calderón, han circulado informaciones sobre su relación con un empleado. ¿Tiene algún comentario?» El silencio se volvió denso. Álvaro respiró hondo y respondió con calma: «Mi chofer es un trabajador eficiente y profesional. Cualquier otra insinuación es absurda». Ese absurda me quemó por dentro. No solo negaba cualquier vínculo, también me reducía a una sombra prescindible, a un rumor molesto que debía aplastarse. Sentí que la sangre me golpeaba las sienes. No esperaba una declaración de amor, pero tampoco esa forma de borrarme. Al salir del evento, me limité a abrirle la puerta del coche. No dije nada, pero mi silencio pesaba más que cualquier reproche. Durante el trayecto él intentó hablar. Tenía que proteger la empresa. «Lo sé», contesté, «pero lo hiciste a costa mía». No hubo más palabras. Esa misma noche me llegaron capturas de grupos de WhatsApp donde mi nombre ya circulaba. No lo habían publicado los medios, pero dentro de la empresa todos sabían quién era el chofer de confianza. Algunos me escribieron mensajes ambiguos, otros dejaron de saludarme. La presión se volvió insoportable. A los pocos días, Seguridad Corporativa me notificó que debía tomar un descanso mientras se investigaban las filtraciones. En otras palabras, estaba suspendido, sin salario, sin certeza de volver. Me pasé 2 noches sin dormir, repasando cada detalle. Había arriesgado todo por un vínculo que ahora se usaba contra mí. La rabia y la decepción se mezclaban con un dolor más profundo. Haber creído en alguien que, llegado el momento, me sacrificó para salvar su imagen. Decidí escribir una declaración pública, no para exponerlo ni para hundirlo, sino para defenderme. Publiqué en mis redes un texto breve. No soy un rumor ni una insinuación. Soy un trabajador que ha cumplido con su labor. No acepto que se me use como cortina de humo frente a miedos ajenos. Las personas LGTB no deberíamos cargar con la vergüenza que otros sienten por mostrarse como son. No tardó en viralizarse. La mayoría de los comentarios eran de apoyo. Otros, cargados de odio, confirmaban lo que siempre había temido. La homofobia seguía latente, lista para estallar. Pero por primera vez me sentí libre. Ya no dependía de su silencio ni de sus decisiones. Cuando Álvaro leyó mi publicación, me llamó de inmediato. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con un tono más de reproche que de preocupación. «Porque era mi única forma de no desaparecer», respondí. Él guardó silencio unos segundos. Luego admitió:
He manejado esto como un cobarde. No supe qué decir. Una parte de mí quería creerle, otra solo quería cortar de raíz. Me limité a colgar. Esa noche comprendí que lo nuestro había terminado. Tal vez seguiríamos viéndonos en reuniones o en pasillos, pero la confianza estaba rota. Lo había dado todo, y a cambio me convirtió en absurdo. Esa palabra resonaba en mi cabeza como un eco imposible de apagar. La publicación que hice siguió creciendo como un incendio inesperado. Medios que jamás hubieran prestado atención a un chofer la compartieron, y pronto los accionistas exigieron respuestas. El consejo directivo no podía ignorar el tema. La reputación de la empresa estaba en juego, pero esta vez no solo por rumores, sino por la forma en que Álvaro los había gestionado. Me citaron para una reunión con el comité de ética. No fue fácil. Me senté frente a 4 ejecutivos que me miraban con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Me pidieron que relatara los hechos. Lo hice con calma, sin exageraciones ni acusaciones innecesarias. Dejé claro que nunca hubo coerción ni abuso de poder, pero también señalé lo evidente, que Álvaro, por proteger su imagen, me había convertido en chivo expiatorio. Uno de los miembros del comité me preguntó: «¿Qué espera usted de este proceso?». Respondí sin dudar: «Respeto, no busco indemnizaciones ni favores. Solo que quede claro que no soy responsable de lo que se insinuó». Al terminar, sentí que, al menos por primera vez, alguien me escuchaba sin burlas ni susurros a mis espaldas. Mientras tanto, Álvaro enfrentaba su propio juicio. El consejo decidió apartarlo de las decisiones clave hasta que se resolviera la investigación. No lo despidieron, pero el mensaje era claro. Su poder ya no era absoluto. Para alguien como él, esa suspensión era más dolorosa que una sanción económica. Días después, me lo crucé en la salida del edificio. No llevaba la seguridad habitual ni el séquito de asistentes. Caminaba solo, con el rostro cansado. Se detuvo frente a mí. «Necesito hablar contigo», dijo. Lo acompañé a un café cercano. Allí, sin cámaras ni periodistas, habló con una sinceridad que nunca le había escuchado. He vivido toda mi vida construyendo un personaje. Cuando apareció la foto, mi primer instinto fue protegerlo, aunque eso significara destrozarte a ti. Lo sé, no tiene perdón. Lo que dijiste me borró, contesté. Y me borré a mí mismo también. Esa confesión me dejó helado. Era la primera vez que admitía no solo el error, sino la cobardía. «No quiero que pienses que todo lo nuestro fue una mentira», añadió. «Sentí cada momento contigo, pero cuando llegó la presión, actué como el hombre que mi familia y mis socios esperaban, no como el que realmente soy». Lo miré largo rato. Una parte de mí quería abrazarlo, otra lo rechazaba. Al final respondí: «Tarde o temprano ibas a tener que elegir, y elegiste el personaje». Él bajó la mirada. Ninguna réplica podía cambiar esa realidad. La investigación concluyó semanas más tarde. El informe oficial señalaba deficiencias en la gestión de conflictos de interés y recomendaba nuevas políticas de transparencia en las relaciones laborales. Yo quedé libre de cualquier sospecha. Álvaro fue obligado a disculparse públicamente y a ceder parte de sus funciones durante un tiempo. Fue un golpe fuerte para su orgullo y su carrera, aunque no lo destruyó. Por mi parte, decidí no volver al puesto. Había quedado claro que, aunque me restituyeran, mi presencia allí sería una incomodidad permanente. Abrí mi propio pequeño servicio de transporte, con 2 coches alquilados. Los primeros clientes llegaron gracias a contactos que me ofrecieron apoyo después de leer mi declaración. Una tarde recibí un mensaje suyo. «Sé que ya no me debes nada, pero me gustaría verte, sin trajes ni contratos de por medio, solo como Álvaro». Dudé mucho antes de contestar. Finalmente escribí: «No soy tu secreto ni tu castigo. Si algún día aprendes a vivir como eres, quizás podamos hablar. Hoy no». No lo envié con rabia, sino con la certeza de que necesitaba protegerme. Había aprendido a golpes que callar para complacer a otros solo te convierte en sombra. Desde entonces, cada vez que paso por la Castellana y veo los edificios donde todo comenzó, siento un recuerdo agridulce. Perdí un trabajo y una ilusión, pero gané algo más valioso: la convicción de que no voy a dejar que nadie me esconda. Mi historia con él quedó marcada por traiciones, silencios y verdades a medias, pero también por la certeza de que sobreviví a todo eso sin renunciar a mí mismo. Y esa victoria,
aunque silenciosa, es la que me sostiene. El tiempo después de la investigación me obligó a reinventarme. Pasar de ser el chófer de Calderón a ser dueño de mi propio camino no fue sencillo. Los primeros meses trabajé con un coche alquilado, aceptando viajes que nadie más quería, traslados a horas imposibles, trayectos cortos que apenas dejaban ganancias. Pero cada kilómetro era un recordatorio de que seguía en pie, de que no me había dejado aplastar por la vergüenza ajena. Poco a poco, la clientela creció. Algunos me buscaban porque habían leído mi declaración y querían apoyar hasta a alguien que no cayó. Otros simplemente valoraban la puntualidad y el trato directo. Con el tiempo pude ampliar el servicio y contratar a otro conductor. La vida se iba recomponiendo, pieza a pieza. Pero la herida con Álvaro seguía abierta. No porque lo extrañara como pareja. Esa ilusión había muerto el día que me llamó absurdo, sino porque aún pesaba la sensación de haber sido utilizado. El eco de su traición se colaba en mis pensamientos cada vez que lo veía en titulares, ya fuera presentando un nuevo proyecto o reapareciendo en entrevistas para limpiar su imagen. Un día, varios meses después, recibí un correo inesperado de su asistente. Decía que Álvaro quería verme en persona, sin prensa ni testigos. Dudé durante horas, hasta que decidí aceptar. Nos encontramos en un parque discreto de las afueras. Él llegó sin la seguridad de antes, caminando con un aire menos altivo. «Gracias por venir», dijo, manteniendo la voz baja. No había excusas ensayadas ni discursos preparados, solo un hombre que parecía cargar con el peso de sus decisiones. «He pensado mucho en lo que pasó», continuó. «Sé que te fallé. No espero que lo olvides, pero quería decirlo mirándote a los ojos. Lo lamento». Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, respondí. «Lo lamento yo también. No por lo que sentí, sino por haber creído que podías enfrentarlo conmigo». Se quedó en silencio. No había más que añadir. Ese encuentro no era un intento de volver, sino un cierre necesario. Nos dimos la mano y cada uno siguió su camino. Desde entonces, aprendí a mirar atrás sin rabia. No todo fue pérdida. Aquella experiencia me dio una voz que antes no tenía. En charlas con jóvenes de asociaciones LGTB, conté mi historia, no para exponerlo a él, sino para mostrar que el miedo a ser secreto destruye tanto como la discriminación abierta. Aprendí que visibilizarse es un acto político, incluso en los pequeños gestos. No bajar la mirada, no esconder al acompañante, no aceptar la culpa que otros intentan imponerte. Hoy conduzco menos y hablo más. Mi empresa funciona, pero mi prioridad se volvió otra: acompañar a quienes atraviesan lo mismo que yo viví. La gente me escucha porque sé lo que significa perderlo todo por un silencio impuesto. A veces, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, respondo con honestidad: no. Preferí arriesgarme a amar, aunque terminara mal, que pasar mi vida entera con la boca cerrada. De Álvaro conservo una lección dura. No basta con sentir, hay que tener el coraje de sostener lo que se siente. Él eligió proteger su fachada y pagó el precio en soledad. Yo elegí hablar y el precio fue alto, pero encontré dignidad y comunidad. La última vez que lo vi fue en una conferencia, meses después de nuestro encuentro en el parque. Su discurso estaba lleno de frases sobre ética, transparencia y diversidad. Tal vez lo decía por convicción, tal vez por conveniencia. No lo sé, pero ya no me importaba. Esa historia ya no era mía. La mía sigue escribiéndose cada día, con cada cliente que recojo, con cada joven que me dice que mis palabras le dieron fuerza. Descubrí que la verdadera victoria no es que alguien poderoso te reconozca, sino que tú mismo dejes de esconderte. Y si algo quiero que quede claro de todo esto es sencillo: nunca aceptes ser la sombra de nadie, porque tu vida, tu verdad y tu voz valen más que cualquier fachada perfecta.